¿A quién le van a hacer caso? A Canel, si la maquinaria como está sentada frente a ellos, dice, pero es que este tipo, Canel no manda, porque el que está en el medio es este tipo. Son estos viejos que no quieren salir del medio, no quieren salir del poder. Nosotros y muchos amigos también, con el desconocimiento que hay de ese poder, hay veces que le damos mucho poder a alguien que no lo tiene. Miren, a Luis Alberto, perdón, a Guillermo, a Raúl Guillermo, el nieto de Raúl Castro, Raúl le dio un premio de consolación también. ¿Cuál? Meter las manos donde única la tienes metida en seguridad personal. Es un muchacho que tiene un autismo, que no es muy avanzado ese autismo, no tiene decisión ninguna en Cuba. El hijo de López Calleja, el nieto de Raúl. La única condición que él tiene que es el nieto de Raúl. Pero decisiones que la gente que es el dueño de esto, que es el dueño de lo otro, mentira. Él no toma ningún tipo de decisiones en el país, Raúl Guillermo. Simplemente es el nieto preferido, pero no puede tomar decisiones porque su capacidad intelectual no se lo permite. No es dueño de nada, él simplemente es dueño, bueno, es dueño heredero, pero no decide nada Raúl Guillermo. Desde hace muchos años, y esto lo voy a decir porque voy a desmentir, desde hace muchos años salió una casa en el área del Laguito, en las afueras del Laguito, una casa blanca muy grande, que dijeron que Raúl se la había entregado a su nieto. Y eso es una gran mentira grandísima. Eso lo voy a decir para cuando ustedes vean que alguien diga la casa del cangrejo, como le dicen, díganle que es mentira. Que dice Carlos Calvo, con conocimiento de causa, que es mentira. ¿Esa casa cuál fue? ¿Y quién usa esa casa? Bueno, esa casa fue preparada para la visita de Juan Pablo II, la primera visita cuando fue el primer Papa a Cuba, Juan Pablo II. Una casa que estaba prácticamente abandonada en el área del Laguito, en las afueras del Laguito. Y se toma la determinación de preparar la casa para el Papa Juan Pablo II. ¿Qué sucede cuando reparan esa casa bonita? Bueno, esa casa se encuentra por la seguridad y lo tuvieron muy secreto, inclusive el Vaticano lo cayó, se encuentra el micrófono, lo detecta los equipos del Papa. Y la seguridad del Papa, y el Papa decide entonces trasladarse y no pernotar en esa casa y trasladarse a la sede del embajador de la Santa Sede, a la residencia del embajador de la Santa Sede, ahí en Miramar por séptima, por esa área, por ahí cerca de 31, muy cerca del túnel de línea, por ahí, por está la Embajada de México, estaba la residencia del embajador de la Santa Sede. Y se cambia el operativo y el Papa va a dormir para la Santa Sede. De hecho, se toman medidas especiales alrededor de esa área y se evita el tráfico por séptima, por donde está la casa del embajador de la Santa Sede, la residencia, para que no despertaran al Papa. Todo cambia porque el área del Laguito, a donde iba a estar la casa esta, donde está esa casa, estaba apartada y se podía cortar la circulación, porque ahí la circulación es muy limitada. Ahí está la Embajada de España, la residencia de Venezuela, ahí está la casa del embajador de Corea. Por ahí, por esa área, hay varias casas muy bonitas. También vive muy cerca ahí, a unas cuadras. Estaba el 160, la casa de Fidel Castro, una de las casas, y estaba también la casa del representante de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Entonces es un área de casas muy bonitas, las casas de la gente de antes. Es un área muy exclusiva. Esa área se conoce como Cubanacán, el área de Cubanacán. Esa área de ahí es el área yo estudié cerquita de ahí, en Adolfo González, en la escuela Adolfo González, ahí cerca del centro. Yo estudié como 3 años de primaria, lo estudié en esa casa. Entonces, posteriormente se le entregan a Hugo Chávez Frías. Cuando Chávez visitaba Cuba, se hospedaba en esa casa, y ahora Maduro es el que se hospeda en esa casa cuando va. Que dicen mucho que es la casa del cangrejo. Esa no es la casa del cangrejo. Tengo que decirlo de verdad para que nadie lo tupa, para que nadie lo quiera tupir usted con estas cosas, que es la casa del cangrejo. No, que nadie lo tupa con eso. Esa no es la casa del cangrejo. Es esa. Entonces, yo digo, y yo sacando, y bueno, ¿por qué hay que darle tanto poder a alguien que no lo tiene como este Raúl Guillermo? Raúl Guillermo, que estuvo desaparecido, recuerden que lo dije. ¿Por qué? Porque tuvo conflicto con la jefatura de la escolta de su abuelo, tuvo varios conflictos y fue sacado por un tiempo de ahí. Parece que se molestó y lo sacaron porque no puede estar jugando con Cano. La escolta de su abuelo lleva muchos años, los jefes de la escolta y los escoltas principales, Raúl Castro, le estuvieron llamando la atención y él se molestó. Aunque Raúl en un momento lo defendió, pero parece que como Raúl no sacó a su gente, este muchacho que quiere poner la gente de él parece en la escolta del abuelo, y el abuelo no se lo permitió, entonces él se molestó y se desapareció, parece unos días. Algún berriche que él entonces fue para Varadero, unos callos, porque él puede hacerlo. Y nosotros, mucha gente dice,
No, porque el cangrejo jefe es esto, el cangrejo jefe es lo otro, el cangrejo no es jefe de nada. El cangrejo tiene, por encima de él a su tío, por encima de él está su tía Mariela Castro, y por encima de él hay unos cuantos generales del poder, que son los albaceas de la revolución. Y así nosotros hemos dicho que el tipo duro era Canel, y siempre el tipo duro fue este, porque además los conflictos que hubo entre López Calles y Ramiro Valdés por lo del puerto del Mariel. ¿Por qué? Porque es lo que pasa en Cuba. En Cuba lo que sucede es estas cosas aberrantes que nadie... Bueno, ¿por qué? Si está López Calleja, ¿por qué Ramiro tiene que meter órdenes ahí? O sea, Ramiro dice una orden en el puerto del Mariel y Calleja venía atrás y parece que había otra. Entonces, había conflictos ahí. Muchos conflictos. Lo mismo pasa en el gran poder. En el poder, ¿qué sucede ahora mismo? Está Ramiro, está Lazo, están los generales en el buró político del partido, tomando decisiones. Porque reuniones que se convoquen en el buró político del partido, aunque Canel sea el primer secretario del partido, claro que confunda a todo el mundo porque están estos tipos ahí, estos generales ahí. Y está Raúl Castro presidiendo el ejercicio Moncada, que lo tiene que presidir el primer secretario del partido como presidente del Consejo Nacional de Defensa. Raúl se para en la Asamblea Nacional, manda a callar al presidente de la Asamblea. Lazo manda y le dice una pila de cosas a la ministra de Comercio Interior y le dice Lazo abiertamente a todo el mundo, ten cuidado con las medidas capitalistas porque todo no puede ser capitalista. Cuando Lazo dice eso, son conflictos. O sea, eso a la maquinaria la confunde. Durante los últimos tiempos, todos nosotros hemos visto cada día más un papel más protagónico de este señor en la esfera política y económica, incluyendo el día 11 fue para Guantánamo, para Santiago, cuando estaba la... Entonces, cuando Raúl nos dice a nosotros que no hay conflicto entre las generaciones, claro que hay conflicto, que él por encima de las nuevas generaciones tiene un tipo de la vieja guardia controlando la economía cubana. Todo lo demás es pantalla. Lo demás es pantalla. El verdadero poder es, ¿cuál es el hecho que Ramiro no se ha retirado? ¿Por qué lo tiene ahí? Lo podía haber retirado y no lo retira. Entonces, durante mucho tiempo decíamos, wow, el hombre duro de Cuba es López Calleja. Y yo decía, coño, pero es que me dicen que el hombre duro de Cuba es López Calleja. Sin embargo, quien está controlando el puerto del Mariel es Ramiro Valdés. Algo que a mí me llamaba la atención. Y sabes qué, siempre esta gente nos desvían las miradas. Nos desvían las miradas para nosotros no ver dónde radica el verdadero poder, no están los movimientos de él. Y que claro, que estos son los fundadores, estos son los jefes verdaderos. Que Canel no es jefe de nada ahí. Porque él puede mandar a callar a Canel. Y Canel está en las reuniones y él va a las reuniones con Canel. Usted vio la mirada que echó. Y Canel le da explicaciones a él. Pero es interesante que está en la vivienda, está en la industria, está aquí, está allá, de todos lados. Y siempre me llamó, eso me llamó la atención.